¿Qué tal? ¿Cómo están? Dios les bendiga. Bienvenidos nuevamente a Nacidos con Propósito. Les saluda el hermano Belker Ebalú y estamos nuevamente conectados gracias al favor de Dios que nos da la oportunidad siempre por ABN Radio. Les damos la bienvenida nuevamente a nuestro segundo programa de esta segunda temporada también 2024. Estamos conectados para comenzar un nuevo tema, analizar un nuevo tema que al parecer es de mucha importancia y que vamos a tratar el día de hoy y gracias a Dios con un profesional como es un doctor especialista en Derecho Penal. Pero antes de presentarlo queríamos nosotros hacerle la introducción y antes de la introducción también queríamos nosotros que pueda compartir esta transmisión en vivo que estamos el día de hoy martes iniciando este mes de marzo 2024. Queremos pues comentar el tema de hoy que es la cultura de la venganza dentro de nuestra sociedad y la percepción que nos da ahora el poder ejercer el perdón a la persona a quien nos ha ofendido. ¿Por qué es tan distante? Y este es el tema el día de hoy que vamos a tratar lleno de preguntas, lleno de cuestionamientos y queremos nosotros pues hacerle partícipe a que nos acompañe para poder dar alguna respuesta ante tantas interrogantes que surgen hoy, el día de hoy en nuestro tema y en nuestro programa. ¿Por qué es tan difícil en nuestra sociedad, en nuestros momentos, en este tiempo, ejercer y dar como una virtud el perdón? Si bien es cierto, se ha aumentado el día de hoy de crímenes y uno de los crímenes o uno de los denominadores común, si se le puede llamar así, es el tema de la venganza, de la falta del perdón, de la reacción a veces desproporcionada de parte del ofendido. Nosotros podemos ver en las noticias constantes que estamos pues nosotros experimentando que hay una gran cantidad de delitos, asesinatos, homicidios, agresiones que se le puede dar a una persona justamente por el único razón o motivo de la falta de perdón y de venganza. Nosotros vamos a visualizar ahí en las pantallas un caso muy mediático. Y no estamos hablando de una acción patológica social que responde a una patología social derivado pues a ciertas personas con desórdenes mentales. Estamos hablando de personas, entre comillas, comunes y corrientes como usted y como yo, que de un momento a otro explotan y muestran su agresividad, como por ejemplo, usted lo va a ver ahorita si producción me ayuda con las imágenes, el caso de, bueno, voy a ahondar un poquito en el tema, yo sé que usted también lo va a reconocer rápidamente porque fue muy mediático en cuanto al el caso de este reconocido actor protagonista en varias telenovelas y series en nuestra sociedad, en nuestra televisión, perdón, Andrés Vice saca a pasear a su perro, a quien estima bastante, creo que es un perro quien rescató incluso de, de la calle, estaba abandonado este perro, lo restauró, lo alimentó, volvió a nacer el perro, si se podría llamar así, había una conexión entre can y ser humano, y bueno, él lo estimaba el perro, comenzó a pasearlo por las calles de Miraflores, y se encontró lamentablemente con una persona poco intransigente, o muy intransigente, perdón, y bueno, él grabó un video justamente en el momento en que esta persona de un nivel socioeconómico y también nosotros entendemos que es un nivel, no sé, académico alto en nuestra sociedad peruana y comenzó una agresión al ver que el perro, un animal, pues había recurrido a sus instintos, pues, y había orinado en el frontis de una casa. No optó la señora, la dueña de la casa, en tomar mejor recurso que la agresión. Y esto fue grabado por el actor, fue subido a redes sociales y bueno, provocó en redes sociales, en la televisión,
las múltiples denuncias, cuestionamientos, comentarios negativos hacia la persona, pero nosotros lo que nos vamos a abocar en este tema el día de hoy es por qué personas de un momento a otro, llamados comunes y corrientes, coherentes, ecuánimes, equilibradas, explotan de un momento a otro y no solamente reproduciendo esa liberación instintiva de enojo, de ira, no solamente reproduciéndolo en una agresión, muchas veces termina en algo más grave, mayor, consecuencias como un asesinato y bueno, etcétera, etcétera. El día de hoy tenemos, gracias a Dios, tenemos a nuestro doctor y un invitado muy especial. Él es doctor experto en derecho penal y déjeme que lo presente como exactamente para leer. Él es el abogado especializado en derecho administrativo, derecho penal, procesal penal, régimen disciplinario en el marco de la ley del servicio civil y de la ley de la reforma magisterial. También ha tenido estudios en maestría en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, estudia de maestría en Derecho Penal en la Escuela de Posgrado Newman Business School, estudio de maestría en Derechos Humanos en la Universidad Internacional Rioja, España. O sea, un experto, gracias a Dios, y eso le damos a Dios las gracias por tener y ponernos en este humilde programa, Nacidos con Propósito, tener a un especialista, a un doctor en Derecho Penal para que nos pueda explicar algunos asuntos basados en este tema. Muy buenas noches, doctor. Bienvenido a ABN Radio, Nacidos con Propósito. Muy buenas noches, un placer estar con ustedes. Un saludo cordial a su audiencia que se encuentra en este programa muy interesante y muy bonito. Y estamos prestos a lo que se tenga que dialogar respecto y reflexionar el día de hoy para que pues podamos tener desde un punto de vista legal y todo lo que realmente carece bastante en nuestra sociedad, ¿no? Respecto a lo que usted manifestaba. Entonces estamos a su disposición ante cualquier pregunta respecto a la materia. Perfecto, doctor. Ever Tapia Sánchez, él nos acompaña el día de hoy muy amablemente, está disponible no solamente para contestar algunas preguntas de estudio, sino también para que usted, que nos está visualizando, pueda mandar al WhatsApp número 926-113-283, 926-113-283, está apareciendo el WhatsApp en la pantalla. Si usted está viendo, visualizando el día de hoy este programa Nacidos con Propósito, la cultura de la venganza y la percepción en cuanto a la percepción lejana en cuanto a la virtud del perdón en nuestros días. Así que aproveche para hacer algunas consultas respecto al tema y damos gracias a Dios nuevamente y agradecido personalmente al doctor Ever Sánchez. Doctor, la primera pregunta, ¿es usual recibir denuncias con el denominador común de la venganza en nuestros días? Mire, al respecto, si bien es cierto, hay que hacer una reflexión o partir desde el tema de del comportamiento y la conducta humana, A ver. porque de ahí parte todo. Todo ser humano, todo ciudadano, como usted mencionaba, de a pie, desarrollamos conductas que se denomina acción para efectos legales. En el devenir de los días en la vida cotidiana siempre desprendemos conductas. Ahora bien, hay temas, valores morales, el tema de usted, y obviamente no podemos dejar pues de lado y primero tener a nuestro divino redentor, ¿no es cierto? Entonces, pero tenemos también además los valores, las costumbres, los principios que van a sostener el desarrollo y el desprendimiento de la conducta de la persona humana. Entonces, mucho tiene que ver el tema de la formación, tanto en valores, y esto muy importante que es a nivel general para nuestra sociedad. En la formación de los primeros años es muy vital, crucial la formación de inculcar de valores desde la casa, la escuela, y ya obviamente el tema de cómo el respeto, tanto valor de responsabilidad, el tema de la empatía, esas cosas, por ejemplo, eso se ven en casa. Recuerden ustedes que la familia es pues la célula fundamental de la sociedad. Entonces, si queremos tener un buen proyecto de vida, una buena persona, un buen elemento en la sociedad, va a depender mucho de esta formación. Correcto, ahora bien, usted menciona puntualmente respecto a lo que usted señala.
Es recurrente, sí, en la administración de justicia, en nuestras entidades, tanto a nivel policial, a nivel de fiscalía, se ha recibido múltiples denuncias y muchas denuncias al 2023, más o menos tenemos, creo, aproximadamente 26.000 denuncias que corresponden y que devienen en tema de denuncias por lo que usted decía en tema de venganza. El tema de venganza, ¿por qué? Porque tenemos, por ejemplo, el crimen pasional, ¿no es cierto? El crimen pasional, tenemos otros temas, por ejemplo, el crimen por venganza respecto a lo que ustedes también han escuchado, por señalar un caso, el de que pasó en San Miguel, que le asesinaron pues a una persona, ¿no? Conjuntamente con su familia, de manera cruel, ¿no? Con crueldad, haciendo el uso de la ferocidad, un crimen nunca antes visto, ¿no? Nunca Y antes eso visto. era un crimen por venganza, porque en el caso él era un dirigente de construcción civil y por los cupos y el tema el tema económico, que también es un elemento que viene acá a tallar, y el móvil pues habría sido utilizado el tema de la venganza. Exacto. Entonces notamos nosotros cómo es que se desenvuelve y se llega a tener conocimiento de estas denuncias. Pero también otro aspecto fundamental, lo que es muy concurrente y lamentablemente no hay una cultura, como usted decía, esa cultura de paz, que tengamos esa tranquilidad. Y es que la violencia en nuestro país es grande. Gracias que sí tenemos ahora una ley, la ley 30.364, que es una ley para erradicar la violencia contra la mujer y los integrantes del grupo familiar. Y estamos hablando, pues, empezando de violencia física, psicológica, emocional, violencia sexual y violencia económica. Entonces, eso es lo que podemos referir respecto a lo que usted ha manifestado. O sea, hay muchos factores, muchos aspectos que acotar, ¿no es cierto? Eso sería respecto a lo manifestado. Perfecto, doctor. Muy amplia la pregunta, perdón, la respuesta y muy didáctica, la verdad. 26.000 denuncias en el 2023 recibidas justamente con el denominador común de la venganza. Entendemos, pues, el Código Penal, doctor, puede determinar cuando un crimen fue por venganza o cuál es el atenuante si así lo fuere o no hay atenuantes se puede ejercer un juicio o juzgar un caso normal o hay un atenuante por la venganza. A ver, mire, para ser concretos acá en nuestra legislación peruana, precisamente lo que usted hacía referencia a nuestro código penal, el cual regula las conductas, no ha señalado el tema de la venganza como tal, no regulada como un tipo penal o como un agravante o atenuante. O sea, no está prevista. Si bien es cierto en la terminología y en el argot periodístico, los medios de comunicación, y lo que se puede decir el móvil no ha sido la La venganza. venganza, el móvil, claro. Ahora, cuando ya hablamos de atenuante o agravante, va a tener que ver ya cómo es que se ha desarrollado el hecho delictivo, el hecho criminal, ¿no? Por ejemplo, si estamos hablando de un hecho de venganza, en el caso de que mencioné lo que es San Miguel, lo que pasó, obviamente es un hecho con agravantes. ¿Por qué? Pues ha habido el tema de ser un crimen calificado, ¿no? Homicidio calificado, porque había la concurrencia y el uso de armas De armas letales, había la letales. concurrencia de dos o tres personas. Entonces, eso se considera como agravante, pero otro punto más es que hubo ferocidad al momento de cometer los hechos y por lo tanto se agrava. Y cuando hablamos de agravante, lo que va a haber, la pena va a ser mucho mayor. Y obviamente en estos casos, pues la pena, el peso de la ley debería caer al máximo, ¿no? Porque es cierto, la inseguridad que tenemos en el país es totalmente grande y lamentablemente lo digo esto, nuestras autoridades no hacen nada por superar este tema. Entonces Sí, es muy delicada, preocupante la situación. Pero también es importante que nosotros como ciudadanos del lugar donde nos encontremos trabajemos en ese tema de paz, de cultura de paz, de tranquilidad, compartir con su familia, ¿no? De manera que esto se pueda pues consolidando y se pueda también transmitir a nuestros semejantes que están pues a nuestro alrededor, ¿no? doctor Ever Tapia Sánchez, usted como profesional del derecho penal, ¿cree que la ley que usted nos acaba de decir, una ley que está en el Código Penal, creo que las autoridades respecto a este tema están intentando hacer, ¿cree que la ley puede intentar convencer o persuadir a una persona que actúa o que se nubla en ese momento
al verse de una u otra determinada manera en un acto injusto. Por ejemplo, hay casos, y usted a veces la ficción, perdón, la realidad supera la ficción. Hay casos que de un hermano pues que al verse expulsado de una herencia familiar, va y asesina al hermano pues que lo retiró de la herencia familiar. O sea, y estamos hablando no solamente de una organización criminal organizada, ¿verdad? Como usted lo nombra, lo que pasó en San Miguel, en el distrito limeño de San Miguel, sino también pues puede pasar al frente de nuestra casa, que un vecino común y corriente con la cual hemos convivido, compartido una calle, etcétera, etcétera, y de un momento a otro este hombre, este caballero, pues sorprende al público, pues terminando con la vida de su pariente. ¿Puede la ley, puede el Código Penal intentar convencer o persuadir a una persona en detener? Porque no somos animales, no estamos reaccionando a un instinto, razonamos nosotros. Ujú. A ver, muy interesante lo que usted plantea. Acá lo que debemos señalar es lo siguiente. Si bien es cierto, la conducta, como yo mencionaba, y que es un elemento de la teoría del delito, porque para ya finalmente terminar en lo que usted ha manifestado, perpetrando un crimen como el que señala usted, quitarle la vida a otra persona, obviamente, primero es que nadie tiene derecho a quitar la vida a nadie, porque somos personas humanas y tenemos el uso de la razón, como usted decía. Pero lamentablemente ahí entra a tallar una figura y traemos a colación lo siguiente. Y es un tema ya de desarrollo, como le decía, de formación, de ética, el control de impulso, ¿no es cierto? Porque la persona humana y toda persona humana en el argot cotidiano tiene 5 segundos donde puede perder el conocimiento, ¿no? Ahora bien, habría que evaluar en este caso para efectos legales, habría que evaluar en lo que usted planteaba, ¿no es cierto? Si un hermano ha sido desheredado, ¿no? De su herencia, lo cual le corresponde, y él con esa cólera, esa rabia que tenía que internamente, finalmente le lleva pues a cometer este ilícito penal. Entonces, obviamente ahí tiene que ver mucho, como le decía, el tema emocional, el tema psicológico de la persona. Por eso la formación, la salud mental en el país no es tratada. Eso. Por eso es que nosotros hemos planteado en realidad desde el Congreso de la República también que se tenga que incorporar y se tenga que trabajar en salud mental. Por ejemplo, en la educación básica regular Bueno. no tenemos ni un médico o profesional de la salud, un psicólogo en institución educativa, no lo hay. Es muy importante trabajar en esta brecha de salud mental. Por eso tenemos tanta violencia, la violencia contra la mujer, contra cualquier persona, el robo agravado, tantos crímenes que tenemos, es a consecuencia de que no tenemos una cultura y no tenemos ese tema de trabajar en lo que es salud mental y tener profesionales en lo que es salud mental. Eso va a reforzar y de alguna forma va a permitir que esta brecha grande que tenemos pueda rebajarlo. Pero ya concretamente el tema de poder decir con la ley ya en ese momento que se han cometido los hechos, simplemente lo que se evalúa es primer punto, si es que el sujeto activo, en este caso sería el hermano quien comete el delito, se encontraba pues completamente con su capacidad absoluta. Recuerden que tenemos capacidad de discernimiento, capacidad absoluta, o de repente estaba en un estado de inconsciencia. Entonces también de eso va a depender si vamos a determinar si había un atenuante o un eximente. Entonces esos puntos se evalúan también al momento de ver pues, la teoría del delito, cómo es que se llevó a cabo este evento, lo que usted ha planteado. Ok, perfecto, doctor. Doctor, yo sé que de repente, ante la siguiente pregunta que le voy a hacer, a lo que lo voy a usted someter, yo sé que tal vez sea dirigida a un sociólogo, a un psicólogo, justamente del comportamiento humano, pero yo creo que la persona que tenemos al frente y que hoy día está compartiendo con nosotros en este interesante tema sobre la cultura de la venganza, yo le voy a poner un poquito en aprietos, doctor, y para que podamos nosotros desarrollar una respuesta más convincente y que pueda llegar al público y que también se le invite al público a analizar esto. Imagínese, doctor, que usted esté
en la sala de su casa, descansando un día en que usted no está laborando habitualmente, y enciende el televisor y hay una noticia que dice que un niño de 8 años muere después de haber sido brutalmente atacado por 4 perros pitbull. ¿A qué se debe que estos perros salvajes, si se le puede llamar así, atacaron a este niño causándole la muerte? Porque el dueño soltó a los perros pitbull, a estos 4 perros pitbull, después de darse cuenta que el niño tiraba una piedra a uno de los canes. ¿Qué es lo que provoca en el televidente oír estas noticias? Que ahorita pues nosotros estamos viendo usuales, que un niño pueda morir después de un ataque de estos animales feroces solamente porque tiró una piedra a uno de estos canes. ¿Qué es lo que provocaría? Muy bien, esa pregunta muy interesante para reflexionar y que hay que emitir pues una opinión de manera objetiva. Ahí lo que quiero ahí Perdón, que doctor, a ver también si en su respuesta también posterior nos da un poquito de explicación en cómo puede actuar la justicia posteriormente ya en el conocimiento de ese caso. ya, Gracias. correcto, está bien. Quería que me puntualice ahí. El caso es que usted mencionaba que el dueño de estos 2 canes que usted menciona, él al ver que el niño le tiró en todo caso una piedra, él suelta a los perritos y que le ataquen al niño. ¿Es así el caso, Sí. el supuesto que usted plantea? Sí, ha pasado, Sí, ¿ah? Ha pasado. Es un caso ya, real, sí, en sí, Colombia, sí. sí, 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 sí. Ya, mire, si vamos a reflexionar Ok, respecto, obviamente, mire, primer punto, tenemos un niño, ¿no? Hay que cautelar el fin supremo el interés superior del niño, ¿correcto? correcto. Ahora, eso respecto al bien jurídico, obviamente es la vida, la integridad física, pero además el interés superior del niño. Ahora, ¿qué pasa en el supuesto que usted ha manifestado? Es que esta persona, teniendo conocimiento, teniendo plena capacidad de verificar que tiene 2 animales que son un riesgo, Claro. y él Son es una considerados persona. perros peligrosos. Así es, así es, así es. Ya por eso es que nosotros lo denominamos en el tema del derecho, es un riesgo que puede en cualquier momento atacar y mucho más a una criatura, en este caso indefenso, que no podría ni siquiera defenderse. 8 años, un niño Entonces, de 8 años. así es. Entonces ahí lo que estamos viendo es que este señor está poniendo en peligro la vida de la criatura y él actuando con dolo porque sabe bien que al dejar que estos perros ataquen al niño lo pueden quitar la vida. Por supuesto. Entonces, por un lado hay una conducta dolosa. Cuando hablamos de dolo es que actuó con conocimiento y voluntad del dueño de los canes que usted manifiesta, consecuentemente él va a tener una responsabilidad penal. Eso ya es Porque un agravante, obviamente, doctor. Eso es un agravante, actuar con así es, dolo. correctamente. Entonces, ese es el tema. Ahora usted decía cómo debe actuar la justicia. Ujú. La justicia en nuestro país, lamentablemente existe la carga procesal y no es tan inmediata, ¿no es cierto? Lamentablemente es la verdad. Pero ahí, como ya hemos visto y lo hemos planteado, de que obviamente este señor tiene una conducta, pues, como ya hemos visto, dolosa, que es agravante, pero además tiene, pues, ese deber que la justicia tiene que señalar precisamente lo que corresponde a la indemnización por daños y perjuicios que tiene que pagar, además de actuar con dolo, ¿no es cierto? Dependerá de la gravedad que le ha causado al menor, si en este caso, a consecuencia de lo que ha sufrido, sigue el tema de la muerte, obviamente que la pena es mucho más grave. Entonces, lamentablemente, como usted señala, hay casos, personas que no tienen pues esa mínima consideración o no mínima empatía por las otras personas, mucho más si se trata de un niño, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que provocaría en un ciudadano común? Un ciudadano que prende la televisión y ve este tipo de noticias un domingo cuando está descansando en la sala de su casa, prende la televisión y se encuentra con esta actitud desproporcionada, ¿no? Incluso a veces los reporteros van y entrevistan a la persona que ha provocado este deceso de un niño y le preguntan, y el argumento de la persona es
bueno, él comenzó primero, él fue quien tiró una piedra a mi can y bueno, no me quedó otra que soltar a mis perros y lo mataron. No hay algo proporcional y ahora se lo pregunto, tal vez dejándole un ladito el conocimiento que usted tiene en el derecho penal intentando pues invocar ese espíritu de ciudadano, cívico o de papá de familia. Ya. A ver, en el común y como ciudadano, como cualquier todo ser humano, lo primero que va a causar esta impresión al ver este macabro hecho en realidad, lo que va a pasar es lo que genera en la población, en el televidente, es La la indignación, claro. indignación respecto, y qué va a pensar más, ¿no? La indignación, pero además también analizar que con tan tranquilidad, con tan frescura, perdón el término, que esta persona, al haber dejado, ¿no?, que cometa tan macabro hecho como reitero, y encima tenga que responder todavía cuando así se lo entrevistan, Claro, frescamente, con descaro, que fue el niño el que inició. Eso es, o sea, para mí el tema es que es indignante, obviamente. ¿No? claro. Uno lo que va a hacer, pues, condenar ese hecho, ¿no? Inmediatamente. Indignación es lo que genera. Indignación. Ujú. Indignación y a la vez se podría decir que un entendible ajusticiamiento social, o sea, extrañaría a la opinión pública, a la justicia, si a las pocas horas, pues, la comunidad, la opinión pública va a la casa de este hombre e incendia, intentan lincharlo incluso. ¿Sería razonable eso? ¿Sería legítimo en todo caso? No, no, no. Legítimo de ninguna manera. Legítimo no puede ser un hecho. Si bien es cierto, como ciudadanos condenamos el hecho, pero tampoco es que tengamos ese derecho de ir y hacer justicia con las propias manos, ¿no? Eso en nuestra legislación obviamente Es- está es- prohibido, ¿no es cierto? ¿Sabe Pero por qué le pregunto esto, doctor? Discúlpeme, doctor Eber, que le interrumpa. Muy interesante toda su respuesta, la verdad, y muy edificante. Porque de aquí se desprende otra cultura también, que es agarra tu choro y línchalo. O sea, claro, intentando pues que la gente ya está tan indignada, pues bueno, hemos puesto rejas, hemos puesto cámaras, los carros se siguen desapareciendo, las casas siguen siendo robadas, desmanteladas, y bueno, ya no soportamos más y ahora nosotros, la comunidad, hemos tomado la decisión de choro que entra, ladrón, ratero, nosotros vamos a tomar las armas y ven con un poquito de desmedro la acción policial, la acción de los fiscales, la acción incluso de la justicia, doctor, que usted representa. ¿Cómo considera eso, esa actitud que ahora está? eh, en gran medida esa actitud, si bien es cierto, bueno, hasta donde usted manifiesta, ya hasta no cometer tal vez un delito en contra del sujeto activo, pero ahí está el arresto ciudadano que sí, sí, eso sí es legítimo, ¿no? Eso sí está permitido. O sea, sí es viable porque, y eso si nosotros llevamos a comparación el tema, por ejemplo, de las rondas campesinas, Claro. y eso es un hecho que a todas luces pues un ejemplo, a ver, donde esas ciudades no están sufriendo tema de delincuencia, de crímenes, porque las rondas campesinas tienen su propia autoridad, tienen sus costumbres en el cual emiten justicia, imparten justicia. Y esa cultura, por ejemplo, ya lleva a formación a esa comunidad en un tema más de disciplina, de respeto y consideración hacia la otra persona, ¿no? Entonces, el arresto ciudadano sí es un tema preventivo Ok. que de alguna forma nos ayuda en realidad a luchar contra este flagelo que es la inseguridad. Entonces, el arresto ciudadano sí, es muy válido, ¿no? Por los medios de comunicación vemos bastante en tantas regiones, en tantos lugares donde las personas quienes conocieron, obviamente un hecho de flagrancia cuando lo conocieron o vieron que tal persona cometió, y inmediatamente ellos también van a tomar la justicia por sus propias manos, ¿no? Ok. Entonces, pero a tal modo que ya de una u otra manera algún asentamiento humano aquí en Lima, donde la justicia no está tan distante como lo es en algunas partes, en las afueras eh, en,
en el Perú profundo, como se diría, es viable en una comunidad supuestamente, en la capital de una nación, supuestamente hay más raciocinio, se puede manejar a través del conocimiento esa indignación natural. Nosotros no estamos en contra de la indignación natural que nos causa o que nos genera la injusticia. Como vuelvo a repetir, ¿cuál es la función de los noticieros, canales o medios de comunicación para fomentar indirectamente la indignación, que lamentablemente es el caldo de cultivo, doctor, para que justamente pueda haber, yo no digo todos los homicidios, todos los asesinatos o todos los crímenes que nosotros vemos, pero yo creo que hay un caldo de cultivo y una responsabilidad por parte de la televisión o medios de comunicación en generar indignación. ¿No cree usted que también eso hay una responsabilidad grande? Por supuesto, aquí vamos a hablar, en realidad, en primer orden, lo que hay que analizar es que la responsabilidad inicia del propio ciudadano. Y le voy a decir por qué, porque nosotros como ciudadanos tenemos que elegir a nuestras autoridades. Y se supone, nosotros tenemos derechos fundamentales, como por ejemplo el derecho constitucional inherente a toda persona, el derecho a tener pues la seguridad. Y esa seguridad, ¿quién le garantiza? Le garantiza el Estado. Y es el Estado ejecutivo, los gobiernos regionales, municipales, quienes no están haciendo su tarea bien, de manera que se permite tanta inseguridad en la sociedad y esa violencia que genera y lleva pues a las personas, como usted decía, a generar esa indignación con quien comete el hecho, pero también con las propias autoridades, porque no hacen nada. Y peor es cuando ve usted que le han detenido a una persona, le han detenido, está a nivel de comisaría, luego pasa 24, 48 horas, está libre. Y eso, peor todavía, genera indignación, claro, a la sociedad. Ahora, es cierto que los medios de comunicación tienen un rol fundamental, pero lamentablemente, lo digo porque también niños y tantas personas, y hay un tema ya para los padres de familia, que hay que también controlar a sus niños. ¿Por qué? Porque permitirla, dejar que esa criatura pueda ver pues un programa de violencia, de asesinatos, de robos al paso que se dan a cada momento, eso también fomenta la violencia, porque incita a la violencia. Entonces, hay que tener mucho cuidado respecto a los menores para que ellos puedan seguir ese camino o pueden también crearse en ellos un temor y un miedo. Entonces, va a tener efectos colaterales. Entonces, es clave ahí que como padre de familia, como adultos o personas responsables, tener también ese cuidado bastante, ¿no? Ahora, ¿cómo cautelar esa indignación? En realidad, para mí, sí, doctor, adelante. ¿Qué le parece si ahorita mandamos a la pausa del programa al segundo bloque y nos sigue acompañando? No sé si podríamos contar 15 minutos más con su presencia, solamente un par de preguntitas para poder cerrar correctamente. Dígame usted si tiene tiempo, por favor, solamente 10 minutos. Ya, no hay problema, continuemos. Ok, vamos está muy interesante el tema, muy interesante las reflexiones del doctor Tapia Sánchez, Ever Tapia Sánchez, que el día de hoy nos está acompañando, y queremos, antes de mandar a la pausa y seguir con esta conversación acerca de la cultura de la venganza, queremos nosotros compartir con la audiencia y también con nuestro estimado y reconocido invitado el día de hoy, el doctor Ever Tapia Sánchez. Queremos compartir la palabra de Dios justamente en referencia a este tema antes de ir a la pausa. El libro a los Proverbios capítulo 9, el verso 11 dice: la cordura del hombre detiene su furor, la cordura del hombre detiene su furor, y la honra del hombre es pasar por alto la ofensa. Vamos a repetirlo porque es un texto muy apropiado para el tema que estamos tocando el día de hoy, la cultura de la venganza. La cordura del hombre detiene su furor y gloria, la honra del hombre es pasar por alto la ofensa. Continuamos con nuestro programa. Esto es ABN Radio, Nacidos con Propósito. Le invitamos a usted que nos puede estar sintonizando, visualizando el día de hoy y poder compartir nuestra transmisión por los diferentes canales que tenemos. También descargar la aplicación ABN Radio. Regresamos con el doctor Ever Tapia Sánchez en este interesante tema, la cultura de la venganza
en nuestros tiempos y la denigración y la poca valorización en nuestra sociedad acerca de una virtud que se ha perdido en nuestros tiempos, que es el perdón. ¿Por qué se nos hace tan difícil perdonar y por qué la cultura de la venganza está tomando fuerza en nuestros días? Así que no se mueva, no se despegue, llámenos, comuníquese a nuestros teléfonos que están en pantallas. Esto es ABN Radio, Nacidos con Propósito. Regresamos en nuestro segundo bloque. ¿Qué tal? ¿Cómo están nuevamente? Bienvenidos a Nacidos con Propósito. Esto es ABN Radio. Estamos tocando el tema de hoy, la cultura de la venganza y el desmedro o la poca virtud que se le da en nuestra sociedad del día de hoy a el perdón. Queremos comenzar este segundo bloque con la palabra del Señor. En el libro de Colosenses dice así la palabra del Señor: soportándonos unos a otros y perdonándonos unos a otros. Si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Nunca, nunca, amado amigo televidente, amigo que nos acompaña el día de hoy, hermano en Cristo, nunca nos parecemos tanto a Dios, a nuestro Padre, cuando perdonamos. Así que, pero ¿qué dice la cultura de hoy? ¿Qué dicen los terapeutas, los expertos sobre este tema? Queremos citar a Susan Forward, una terapeuta americana, experta, conferencista, escritora de libros, lo siguiente. Ella dice, hay un libro, no sé si la producción puede ponerla a Susan Forward, como vuelvo a repetir, una terapeuta experta en comportamiento humano. Ella ha escrito un libro que usted lo puede buscar incluso en las imágenes en internet. Se llama Padres Tóxicos. ¿Qué es lo que dice o qué es lo que contiene una de sus aseveraciones? Vamos a leerlo. Dice: una de las cosas más peligrosas que tiene el perdonar, Susan Forward en su libro Cuando un papá odia, dice: una de las cosas más importantes que tiene el perdonar, una de las cosas más peligrosas que tiene el perdonar es que le corta a uno de raíz la capacidad de liberar sus emociones reprimidas. Creo también, continúa Susan Forward, creo también que el perdón solamente es apropiado cuando los padres hacen algo para ganárselo. Esta mujer gana miles de dólares publicando este tipo de libros en Estados Unidos, fomentando la cultura del no perdonar. Es necesario, continúa Susan Forward, que los padres así, especialmente los que más han abusado, reconozcan lo sucedido, asuman la responsabilidad y muestren la disposición de enmendarse. La verdad, vamos a continuar leyendo, la verdad, vamos a continuar leyendo. La verdad es todo lo contrario. Lo que he visto a lo largo de los años, dice Susan Forward, es que la paz emocional y mental viene como resultado de haberse liberado interiormente del control de esta especie de padres, sin tener que perdonarlos necesariamente. Y esa liberación solo puede sobrevenir después de que uno ha elaborado sus intensos, o ha liberado, sus intensos sentimientos de agravio y de dolor, y después de haber puesto la responsabilidad donde corresponde, sobre los hombros de los padres. Susan Forward en su libro Padres Tóxicos. Ella es una terapeuta, como volvemos a repetir, reconocida en Estados Unidos, escribiendo esto y fomentando a las nuevas generaciones a que el perdón es algo peligroso. Continuamos hablando acerca de la cultura de la venganza, impuesta tal vez o insertada en los últimos tiempos en la generación, en nuestros tiempos el día de hoy. Así que vamos a continuar. No sé si ya está conectado nuevamente el doctor Ever Tapia Sánchez. Todavía me dice... Vamos a hacer un recuerdo de lo que hemos hablado en estos últimos minutos al inicio del programa. Hemos estado hablando, compartiendo con el doctor Ever Tapia Sánchez, un reconocido y experto en el Código Penal. Él muy amablemente ha estado con nosotros en la primera parte del programa. Y bueno, hemos hablado acerca de cuáles son los intentos de la justicia peruana para... tal vez convencer o disuadir a las personas comunes y corrientes a ver como una posibilidad o como una solución de los problemas
la venganza. Y él, el doctor, muy amablemente, pues nos ha respondido muy prudentemente, la verdad, muy sagazmente, que todo esto responde a la forma de crianza y cómo ha sido generado en la niñez, dentro del núcleo familiar, los valores, la conducta ética y los principios morales que toda persona debe generarse en el momento de la niñez para poder desarrollar, para poder controlarnos un poquito más nuestros impulsos. Vamos a seguir leyendo un poquito acerca de... vamos a ver si me dan un momento y ya estamos... Estamos conectados. Estamos hablando de, nuevamente le recordamos el tema, le suplicamos también que pueda enviar sus comentarios. Usted que está ahí mirándonos al tanto, 926-113-283, 926-113-283. Estamos hablando de la cultura de la venganza insertada últimamente en la percepción de las personas, de la comunidad, de la sociedad, como respuesta, como resultado o como soluciona algunos problemas o algunos conflictos sociales. Hemos hablado también con el doctor Eber Tapia Sánchez, invitado especial que tenemos hoy en Nacidos con Propósito por ABN Radio, sobre qué tan lícito es esta cultura de tomar la venganza o la justicia o el ajusticiamiento social de parte de algunas comunidades, ¿verdad? O asentamientos humanos, el típico... Toma tu ladrón o toma tu choro y línchalo, desaparécelo. Y esto de repente no se sabe cómo puede generar posteriormente, distorsionarse esta justicia social que se puede desarrollar en el inconsciente de las personas como algo viable. Y dando, pues, o poniendo aparte, suprimiendo la justicia basado en derechos. Y hay también cierta indignación en la sociedad y cierta percepción de que la justicia representada pues en el Ministerio de la Justicia, en la policía, en los fiscales, en el Ministerio Público, no da la talla. Entonces, como no da la talla, como no se ve una verdadera eficacia en cuanto a tomar la justicia, pues ahora el hombre se atribuye la justicia, el hombre toma la venganza, el hombre pervierte esa justicia, ¿verdad? Y pasa lo que pasa algunas barbaries. Yo quiero citar nuevamente la Biblia mientras ya nos estamos conectando para continuar la conversación en el libro de Romanos capítulo 12. Amén. Romanos capítulo 12, puede acompañarme abriendo la Biblia, usted que nos está sintonizando, Nacidos con Propósito, ABN Radio. Le rogamos también que pueda hacer algunos comentarios. Estamos en la página de Facebook ABN Radio y vamos a invitarle a usted a que pueda abrir su Biblia en el libro de Romanos capítulo 12 para ahondar un poquito más en el tema. Y dice así la palabra del Señor. Dice así la palabra del Señor, Romanos capítulo 12. Sí. El capítulo 9 dice: el amor sea sin fingimiento, aborreced lo malo, seguid lo bueno, amaos los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a honra, prefiriéndonos unos a otros en lo que requiere diligencia, no siendo perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. No os venguéis, el verso 19, no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Gloria a Dios. Entonces nosotros vemos a través de las Sagradas Escrituras quién es el verdadero vengador, ¿verdad? El verdadero, aquel que corresponde la venganza, tal vez no inmediata. Ciertamente la palabra de Dios dice: bienaventurados todos aquellos que tienen hambre y sed de justicia. Y vaya que sí.
Vaya que sí. Ujú. Y vaya que sí, nosotros al ver algunas noticias en la televisión, en la radio, al oír en la radio, al leer tal vez en internet una noticia de otro país y encontramos, como hemos estado hablando en la primera secuencia de este programa, con el doctor Eber Tapia Sánchez, hemos estado hablando pues la indignación que tal vez causa ver actos de injusticia, ver a un violador confeso, con evidencias indiscutibles, ser suelto a las pocas horas, ver una banda de crimen organizado ser absuelta por un juez supremo de la corte de nuestro país y bueno, ellos celebrando, todo esto indigna, pero esta indignación común, natural, que puede ser producida en el corazón, en lo más profundo de nuestro ser, es un buen motivo para que la sociedad pueda tomar o para que el ser humano pueda tomar la justicia en su propia mano. Me confirma, por favor, listo. Nuevamente tenemos ya la presencia del doctor Eber Tapia Sánchez, que muy amenamente hemos estado conversando en el primer bloque de este programa y que muy amablemente él ha decidido estar con nosotros nuevamente. Bienvenido nuevamente, doctor Eber Tapia Sánchez. Continuamos con la conversación, con el hilo, el cual hemos estado desarrollando en el primer bloque. La cultura de la venganza, doctor. Nos hemos quedado en su respuesta sobre si era lícito que algunas comunidades, aquí en Lima, en la capital, donde supuestamente debería haber más raciocinio, más ecuanimidad en cuanto a nuestros actos, es válido, mirando los ojos de la justicia legal, algún tipo de venganza o ajusticiamiento social. Bienvenido, bien, doctor. Muchas gracias. Primer punto, el tema si bien es cierto, nosotros recordemos que tenemos vivimos en un Estado de Derecho y por tanto tenemos un principio, en una democracia tenemos un principio de separación de poderes, ejecutivo, legislativo y poder judicial. A lo que voy es que tenemos la justicia ordinaria, que en este caso se encarga cuando una conducta que esté prevista como lo que usted manifiesta, tenga que ser juzgada y perseguida por la autoridad competente. No tenemos nuestras autoridades, que es Poder Judicial, Ministerio Público, titular de la acción penal, quien perseguirá y se encargará de verificar si en efecto este hecho tuvo lugar o no, y si se configura como un delito. Y también tenemos el tema del arresto ciudadano, a lo que usted menciona. Si bien es cierto, hacer una comparación de que una comunidad en el Perú profundo, en lugares, comunidades nativas, en regiones alejadas al país, y siendo que Lima, en el entendido de que es una sociedad más civilizada, pero también pasa acá, ¿no? Entonces, el tema del arresto ciudadano, en las que personas con sus propias manos hacen justicia y luego se lo entregan a la autoridad, en este caso a la policía. Es cierto que gran parte y casi toda la sociedad siempre está viviendo en este flagelo de la inseguridad ciudadana. Tanto es así que ha llevado al tema de hacer la justicia por propias manos, pero tampoco es que eso lleve a una venganza, ¿no es cierto? Eso no se debería tolerar o no debería ser así. Entonces, ahí permíteme hacer una reflexión respecto a la cultura de paz, que obviamente debemos entenderla que es como una serie de valores, de actitudes y comportamientos, ¿no?, que rechazan a toda luz la violencia, ¿no? Rechazar la violencia y prevenir los conflictos. Recuerden que el único camino que lleva a la solución de cualquier conflicto siempre va a ser el diálogo. Entonces es importante tener en cuenta lo manifestado. Eso sería al respecto, estimado. Listo, doctor. Queremos leer una con usted y compartirlo también para comentar posteriormente. Jean Renaud, la fiscal general de los Estados Unidos durante el gobierno de Bill Clinton, afirmó en el año 1993 que al empezar la escuela primaria un niño ya había presenciado 8.000 asesinatos y más de 1.000 horas de violencia.
¿Cuál sería su opinión sobre este dato emitido por una importante empleada del gobierno de los Estados Unidos? Una jueza de la corte, ok. A ver, obviamente que un niño haya presenciado los 8.000 que usted mencionaba y más de 1.000 casos de violencia, eso va a tener, considero yo, obviamente dos consecuencias, ¿no? O uno es que este niño, recuerden que el ser humano se adecua también a las circunstancias, ¿no? Por un lado, va a depender mucho también de su entorno, me refiero a sus padres también, ¿no es cierto? Y de la cultura que tengan también en ese determinado lugar. Entonces, si por un lado, o bien este niño, obviamente que va a tener pues perjuicio psicológico, emocional, o por otro lado también él va a tener una idea o una noción de probablemente en algún momento querer ser como tales personas de lo que vienen cometiendo. Entonces tienen dos cosas, o bien va a ser parte de esta violencia, de estos hechos, o también va a tener pues una afectación respecto al tema psicológico, emocional y la autoestima, ¿no? Va a tener que ser una persona pues que va a estar atemorizado viendo lo que pasa, ¿no? Claro. Deberíamos saber. Sí, ¿sabe por qué le comento esta cita, doctor Tapia? Vuelvo a citarla, Janet Renaud, la fiscal general de los Estados Unidos durante el gobierno de Bill Clinton, afirmó que en el año 1993, que al empezar la escuela primaria, o sea, un niño de 6, 7 años, un niño ya había presenciado 8.000 asesinatos y más de 1.000 horas de violencia. Y aquí estamos entrando pues a la percepción que puede ser generada por algunos antihéroes que en nuestra cultura que estamos viviendo hoy hacemos héroes, por ejemplo, de Rambo, de Terminator, hacemos héroes de un sicario. Basta ver una serie de Netflix o de Amazon Prime para ver pues toda la cartelera de antihéroes que justamente pues cobra venganza, y justamente esta indignación que provoca ver al respecto algunas injusticias sociales en nuestra vida real son satisfechas cuando nosotros vemos pues que alguien toma una ametralladora, un tanque y se monta ahí pues, y al menos en la ficción cobra venganza. Yo creo que la televisión, doctor, o los medios de comunicación tienen una necesidad imperiosa de convertir todo lo que tocan en espectáculo y la violencia. Por ejemplo, y vamos al caso de Estados Unidos, doctor, el caso de bullying. ¿Por qué en Estados Unidos, o a qué se debe? Obviamente vamos a converger en ideas, doctor Eber Tapia. Las estadísticas de masacres en Estados Unidos, en escuelas primarias, secundarias, institutos, universidades, es casi de una diaria registrada en todos los Estados Unidos. Hay una masacre cada día. Un joven que toma pues un arma del padre, una ametralladora del abuelo, entra a su colegio y comienza a asesinar a los niños justamente con la percepción de cobrar venganza. Y eso pues hemos visto el tan famoso este atentado que hubo en Colombia, la masacre en el Instituto Columbia Tech. ¿Qué nos puede ver eso, doctor, según su conocimiento y su experiencia? A ver, como había manifestado, el tema si estamos hablando obviamente de esto, de educación básica, la incidencia que tengan los niños, como decir, ¿no? Por ejemplo, ver una película, ver en la vida real lo que pasa, también va a tener mucha incidencia en el desarrollo de este niño, ¿no? Claro. ¿Por qué? Porque va a querer ser, por un lado, querer tener un ídolo y ver cómo en las escenas, ¿no? En la ficción y en la realidad también se cobra venganza por ciertos hechos y él va a interiorizar esta conducta y va a querer ser en algún momento igual que esta persona. O sea, hablando concretamente ya del tema del bullying, como usted ha manifestado, la tasa, el índice de bullying es devastador en lo que está señalado Estados Unidos, pero en nuestra realidad en el país también acá, en lo que es educación básica regular, también tenemos muchos casos de bullying, ¿no? Recordemos que, por ejemplo, acá en la jurisdicción de UG3 de Lima, cerca de Lima, había un estudiante que también había ingresado
un arma de juego, un arma de juego a la institución educativa. Entonces, con el afán y es más, estaba utilizando el arma. O sea, esos hechos ya dependen mucho, como le decía también, del cuidado que tengan que tener los padres de familia, es elemental aquí. Y eso, por ejemplo, puede tener un desenlace fatal, ¿no? Claro. El mal uso de esta arma, letal, obviamente, ¿no? Entonces, esa cultura que debemos fomentar, yo siempre tengo ese concepto y esa idea que parte mucho la formación y el cuidado, en realidad, desde casa, ¿no? Y eso va a ver que este proyecto tenga, pues, un buen desenvolvimiento, tanto a nivel de su primera formación y así sucesivamente, hasta concretar sus estudios pregrado y posgrado mucho mejor, ¿no? Se lo comento, doctor, porque gracias a Dios, Dios nos ha puesto en la congregación donde estamos nosotros, se nos ha puesto a cargo de los adolescentes en un tiempo no muy lejano, antes de pandemia, y un joven, un adolescente, 17 años, había terminado la secundaria y me dijo que él estaba juntando dinero para comprar una mini UCI. Ahora, no estoy hablando de un chico con problemas mentales, de un chico resentido, de un chico díscolo, de un chico que de repente, pues, un adolescente, pues, que ha estado en pandillas, en barra brava, o que está ejerciendo por ahí la delincuencia. No, vino de un joven, de un adolescente que hoy está en la uni, estudiando ingeniería civil, y ya creo que le falta un año para terminar. Él posteriormente ingresó a la uni, pero cuando salió del colegio me dijo, hermano Bel, yo estoy juntando un dinero para comprarme una mini UCI. Y le digo, ¿pero por qué? Bueno, porque veo tanta delincuencia, veo que nadie puede parar esto y bueno, para estar prevenido, para usarla cuando haya que usarla. No la voy a sacar, me dijo. No pierda cuidado, no se ponga nervioso, no la voy a traer a la iglesia, no la voy a estar andando con el arma ahí por la calle, solamente cuando haya que usarla. Entonces, para eso, doctor, es que usted está con nosotros el día de hoy, para que nosotros podamos conversar en cuanto a la justicia, para que usted pueda dar un mensaje. ¿Qué tan peligroso puede ser este tipo de actitudes en nuestra sociedad? Adelante, doctor. Bien, a ver, respecto a la conducta de que usted manifiesta, ¿no? En la vida real, lo que usted le ha tocado vivir, ¿no? Y efectivamente es cierto, lo que pasa es que ya le decía, y este es un problema, una crisis grande que estamos atravesando, la inseguridad ciudadana es grande. ABN Radio. Cada ciudadano, a efectos de cautelar su bienestar, su integridad. Entonces, es cierto, ¿no? Y hay muchas personas que utilizan y que portan armas, pero obviamente con la debida licencia que corresponde. Ahora, y ese efecto de ser, pues, el uso de la legítima defensa, como usted mencionaba. La legítima defensa está permitida, es legal en nuestro país. Hay que tener, obviamente es un procedimiento riguroso que se tiene que pasar para tener esta licencia y portar un arma. Y también, obviamente, existen, pues, los parámetros en los cuales se puede utilizar. Pero a lo que vamos en fondo es que efectivamente hasta dónde hemos llegado, que los ciudadanos proveniendo de familias constituidas, como usted manifiesta, una persona, un niño, un adolescente que está en el entorno de una familia constituida y que tiene ese tema de, por ejemplo, ahora ya estudios superiores, pero tiene esta idea interna de portar esa arma de defenderse. ¿Por qué? Porque ya las autoridades en realidad no te garantizan absolutamente nada. Entonces, exacto, cuando una persona en Lima sale a la calle, ya se expone a peligro, no sabe si puede llegar o no a casa. Entonces, la inseguridad es un riesgo tremendo acá, pero siempre, obviamente, como siempre, nosotros conversamos con usted y con todas las personas, con nuestros clientes y con los administrados también, es que existe, pues, una justicia divina, ¿no? Entonces, la justicia divina siempre va a estar con uno en todo lado, ¿no? Entonces, de eso, de estar convencidos de que es así, y que necesita una reforma, obviamente, en el tema de seguridad. Nuestro país sí necesita, para garantizar la tranquilidad que debemos tener todo el ciudadano, para no estar, pues, con ese temor de que cuando uno sale a la calle ya con sus bienes patrimoniales, su equipo celular y hasta la vida, ¿no? Entonces, es cierto que esto está pasando. Listo, doctor. Este tema es tal vez
fundamental tratarlos en diferentes plataformas, sea medios de comunicación, redes sociales, etcétera, porque justamente se abre el abanico para posteriores debates. Por ejemplo, no está muy lejos, creo yo, en mi percepción, que se pueda debatir en algún momento el libre uso de portar un arma para los ciudadanos, ¿no? En Perú todavía está siendo limitado solamente para casos excepcionales, y si usted quiere corregirme, doctor, adelante, pero en otros lugares, por ejemplo en Argentina, también se está evaluando esa idea de abrir o de ampliar una ley para que el uso de armas o portar armas sea más viable dentro de la sociedad, ya no solamente para algunos empleos como de seguridad, policías privados, serenazgo incluso, o policías o el ejército de cada país, sino también a la comunidad. Gracias, doctor, gracias, muchísimas gracias por estar todo ese tiempo, por ser tan amable, por ser tan paciente, y muchas gracias por todas sus respuestas. Su despedida para finalizar esta entrevista, doctor. Muchas gracias, es un honor estar con ustedes, con su audiencia, con personas de hábil conocimiento. Siempre nuestro Divino Redentor está por encima de todas las cosas, y muy agradecido. Estamos prestos y llanos para continuar con lo que crean pertinente, hacer alguna reflexión desde una mirada, desde el derecho en nuestro país. Y solo quiero señalar pues que el tema, y felicitar en realidad por este programa tan interesante que fomenta la cultura. Usted señala la cultura de venganza, pero es importante, y también, como mencionaba, fomentar la cultura de la paz, ¿no? La paz, donde está pues relacionada una serie de valores, actitudes y comportamientos que rechazan el tema de la violencia. Entonces, encantado de estar con ustedes. Muchísimas gracias y les felicito por su programa, y que siga trabajando con los jóvenes, que son el futuro en realidad del país, y eso le va a ayudar bastante. Amén. Amén. Ha sido con nosotros el doctor Eber Tapia Sánchez. Muchísimas gracias, doctor. Dios le bendiga mucho. Vamos a estar orando por usted, por su familia, por su conocimiento que usted tiene, por su gran labor que usted está haciendo, y sabemos que Dios lo ha bendecido con esa capacidad y sabiduría para desarrollar lo que le ha tocado estudiar. Que Dios le bendiga, doctor. Esperamos contar nuevamente con usted en los próximos programas. Vamos a continuar nosotros con el programa La Cultura de la Venganza. Estamos tocando este tema, nacidos con propósito en ABN Radio. La cultura de la venganza. ¿Por qué hemos llamado así a nuestro programa el día de hoy, en este segundo programa de esta segunda temporada 2024? Porque justamente hay una percepción, primeramente, hay una percepción de que las instituciones tutelares del Estado, sea la Policía Nacional, Ministerio Público, Poder Judicial, Ministerio de Justicia, no están haciendo en cuanto a la problemática actual. Si uno hace una encuesta, ¿cuál es el problema fundamental dentro de nuestra sociedad? La gran mayoría contestaría la violencia, los crímenes, el robo, la delincuencia. Pero parte de este exceso de violencia en nuestros días no solamente es producido o realizado por el crimen organizado o una banda delincuencial, sino también lo que queremos nosotros ahondar, tocar ese punto, es a ese sector de personas comunes y corrientes, de personas de a pie, que de un momento a otro cobran por sí mismos una venganza desproporcionada. A eso es que nosotros estamos tratando. ¿Qué le lleva a una persona común y corriente, a un ciudadano de a pie, que nunca ha sido violento, pero qué le lleva a explotar? ¿Será tal vez un problema... no, pero es que no tienes por qué tratarme... un problema mental, tal vez? De eso nosotros queremos invitar al análisis. Tenemos algunas preguntas ya, algunos audios vía WhatsApp. Le invitamos a que usted pueda comunicarse con ABN Radio al 926, ahí está apareciendo, creo, en la pantalla de su monitor, 926-113283, 926-113283 son los números en cabina.
de ABN Radio, también le animamos a que pueda dar una manito arriba, compartir este programa con sus amigos, sugerir, comentar, descargar la aplicación en Google Play de ABN Radio, porque ABN Radio no solamente tiene este programa, sino las 24 horas tiene recursos cristianos de muy edificantes, música cristiana las 24 horas, y la radio está de mucha bendición para el pueblo cristiano y también para la sociedad abierta. Entonces, continuamos con el programa y queremos leer la Biblia, queremos leer la palabra de Dios en el libro de Levítico capítulo 19, el verso 18. Queremos invitarla a usted, amado televidente, usted que se ha suscrito en ABN Radio, tal vez vía Facebook. Levítico capítulo 19, el verso 18 dice así: no te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino que amarás a tu prójimo como a ti mismo. Yo, Jehová, Dios. No te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo. La invocación, el mandato, la ordenanza de Dios es que prohibir la venganza dispuesta por el ser humano. ¿A qué se debe que Dios restringe la venganza social por mano propia? ¿Por qué? Porque justamente nosotros vemos en los evangelios un evento, una circunstancia, un suceso que el mismo Jesucristo fue expuesto. Nosotros vemos el juicio inmediato de una mujer adúltera por parte de los escribas y fariseos, que la tomaron siendo sorprendida en el acto mismo del adulterio y lo trajeron a los pies del Maestro Jesucristo. Y le dijeron, pues, ¿qué opinas tú? La ley de Moisés nos manda, nos ordena o nos conmina a apedrearla ahora mismo. Y esto obviamente nuestro Dios Jesucristo, en su naturaleza divina, sabía que esto no tenía un buen propósito. No es que los escribas y los fariseos fueran celosos y estaban indignados ante una gran falta, como ellos entendían que era el adulterio, y que se debería hacer una justicia inmediata. Nuestro Señor Jesucristo, en su sabiduría divina, dijo: aquel que esté libre de pecado, que lance la primera piedra. Poco a poco comenzaron a irse, dice la palabra de Dios, la revelación escrita nos dice que poco a poco uno a uno, desde el mayor, desde el más viejo hasta el más joven, que estaba a punto ya de ejercer un juicio social, se fue yendo hasta dejarlos a los dos solos, a Jesucristo y a la mujer adúltera. Y Jesucristo, el Maestro, nuestro Señor, le hace la pregunta a la mujer adúltera: ¿dónde estaban? ¿Dónde están los que te acusaban? No ha quedado ninguno. Ni yo te condeno, ve y no peques más. Fue las palabras finales de nuestro Señor Jesucristo a esta mujer. Si el ser Dios, quien dio la ley, que emitió la ley, es el más ofendido cuando un ser humano transgrede la ley, viola la ley, comete un delito, comete la falta. Si el ser más ofendido perdona, ¿por qué nosotros no podemos perdonar la falta? En 1 Corintios el apóstol Pablo llama a la iglesia a que sufre el agravio, a que pueda pasar por alto la ofensa. Como lo dice el libro de Proverbios, honra del hombre es pasar por alto la ofensa. Yo le hago un llamado y me estoy dirigiendo a todas las personas que están conectadas con nosotros por este medio ABN Radio, que usted pueda meditar un momento en la palabra de Dios, en ese comentario final ya para cerrar el programa. Dios nos llama, nos invita, nos conmina a que podamos sufrir la ofensa, sufrir el agravio. Vamos a leer la palabra de Dios. Yo le invito a 1 Corintios.
Vamos a leerlo a Primera de Corintios, capítulo 6, el verso 4. Esta iglesia era un poco problemática, estaba experimentando un comportamiento incorrecto dentro de la congregación. Y el apóstol Pablo escribe esta carta, dice el verso 4, si pues tenéis juicios sobre cosas de esta vida, ¿estás poniendo para juzgar a los que son de menor estima en la iglesia? Para avergonzar o para vergüenza de ustedes le digo, no hay entre vosotros sabio ni aun uno que pueda juzgar entre sus hermanos, sino que el hermano con el hermano pleitea en juicio, y esto ante los incrédulos. Así que por cierto es ya una falta grave en vosotros que tengáis pleito entre vosotros mismos. Y la pregunta que hace el apóstol Pablo a la iglesia es, ¿por qué no sufrís más bien el agravio? ¿Por qué no sufrís más bien el ser defraudados? Y eso es lo que nosotros, usted que nos está viendo a través de ABN Radio, en este programa Nacido con Propósito, es lo que le llamamos tal vez y le conminamos a usted a que pueda sufrir el agravio, soportar el agravio. En Primera de Pedro también nos dice nuestro Señor Jesucristo, por medio del apóstol Pedro, que para esto hemos sido llamados, no solamente para que creáis, sino que para padecer el agravio. Y nos van a ofender, no importa con quién usted conviva, vamos a ser defraudados, vamos a ser avergonzados tal vez, nos van a ofender, no importa con quién estemos incluso conviviendo. Pero hay un llamado de Dios, de parte de Dios, de pasar por alto la ofensa. La producción me acaba de decir que hay preguntas ya y vamos a escuchar el primer audio para poder responderlo. Dios le bendiga. Dios le bendiga. Quería hacerle una consulta. Mi hijo sufre de bullying en el colegio y a veces me gustaría golpear a los niños o decirle a mi hijo que se agarre una piedra y le lance, ¿estaría bien? Dios le bendiga. Ok. Bueno, es la pregunta de una mamá indignada, de una madre tal vez cansada, ¿verdad? Que suele pues experimentar la agresión escolar, ¿verdad? Dentro de una institución educativa a su niño. Y obviamente como padre nos indigna. Creo que tal vez una de las cosas que más nos sacan de nuestras casillas es cuando nuestros hijos son agredidos, ¿verdad? Ciertamente somos más tolerantes al ver una agresión a un adulto, aunque no está bien tampoco, pero somos más tolerantes. En cuanto a la violencia de los niños, nos indigna más. Hay un plus, si se puede llamar así, al ver la violencia sufrida por un niño. Ahora, la pregunta es, ¿qué hago? ¿Respondo con la misma violencia que ha sido agredido mi hijo? ¿O lo preparo a mi hijo para que él también pueda tomar una piedra y cobrar venganza contra esos niños? Por supuesto que no. No es lo más correcto, ni una opción ni la otra opción. No hemos sido los seres humanos, no se nos ha atribuido tal facultad de nosotros mismos para tomar la venganza por nuestras propias manos, menos entrenar a un menor para que pueda hacer justicia desproporcionada, ¿verdad? Porque la madre está diciendo que agarre una piedra, imagínese qué ocurriría si un niño obedece a la mamá ante tal orden, ante tal consejo. Puede incluso causarle la muerte al otro menor, que aunque es un agresor, puede causarle la muerte, sacarle un ojo, tal vez romperle la cabeza, y no sería lo más apropiado. No solucionaríamos el problema de violencia. Estamos optando la violencia para solucionar un acto de violencia.
Y no solamente eso es ilícito, eso es algo negativo, sino que también la idea tal vez de tomar la justicia es desproporcional. Entonces, no se le recomienda a nuestra hermana que nos ha llamado, a que ha hecho esta pregunta, le agradecemos a ella este tipo de consejos a los niños. Para eso están las autoridades, el colegio, hay medidas disciplinarias en la institución, hablar directamente con el niño, buscarlo al papá, al mamá, al tutor que está al frente y bueno, pues conversar con ellos y siempre conversando con nuestros hijos, porque a veces, aunque no reciban ese consejo negativo de tomar una piedra y agredir a un niño, a veces el niño ya está pensando hacerlo por sí solo. Vamos con la siguiente pregunta, producción, por favor. Adelante. Desde muy joven he guardado un resentimiento por una persona que me ofendió y no pude olvidar. A veces desearía cobrar justicia con mis propias manos. Dios me lo bendiga, hermano Abel. Bueno, amén, hermano, Dios le bendiga. Gracias por la pregunta. Claro, a veces lo que nos hicieron de niños, ¿verdad? Y la que por físicamente nos imposibilitaba cobrar justicia con nuestras propias manos, eso surge en nuestro corazón. ¿Pero a qué se debe eso? Es por la falta del perdón. No hemos logrado perdonar totalmente a esa persona. No hemos logrado perdonarla e incluso guardamos ese resentimiento en nuestro corazón. Guardamos esos sentimientos, obviamente negativos, pero recuerda, amado hermano, el que guarda el rencor, el que guarda ese sentimiento es como un veneno que solamente la única agraviado es usted, porque no te deja ser libre. No hay una libertad, estás incluso viendo de una u otra manera, intentando cobrar venganza. Ahora que de repente usted está grande, usted tiene más fuerzas, usted, no sé, mide de repente 1,80 m, la otra persona está en declive, y bueno, a veces usted dice, ¿no?, que le tiene esa sensación de cobrar justicia con sus propias manos. Tenemos que ver, acercarnos a Dios y ver lo que estamos consumiendo. A veces nuestra indignación, la Biblia dice en el libro de Santiago, en la ira del hombre no obra la justicia de Dios. En la ira del hombre no obra la justicia de Dios. A veces da la sensación que hay personas que han hecho daño a la sociedad, a un familiar, a nosotros mismos, y parece que no hay justicia. Parece que el Señor está pasándola bien, que no hay ni siquiera remordimiento ni arrepentimiento, y Él campante está andando por ahí, por la casa, por nuestro barrio, por nuestro vecindario, y parece que no hay un examen de conciencia, y a veces eso indigna más al ofendido. Pero esperemos en Dios, amado hermano, esperemos en Dios, y Dios es nuestro juez, nuestro vengador también, como dice el libro de Romanos, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Oremos por esa persona para que pueda ser alcanzada por el Evangelio y así pueda ser convertido en nueva criatura. Adelante con la siguiente pregunta. Hermano Abel, Dios le bendiga. Quería hacerle una pregunta, es sobre el tema de su programa. A veces pienso que los hombres malos deben tener un merecido y recibir su castigo. Hoy mismo, ¿estará bien lo que pienso? Claro, nosotros, como dice la palabra de Dios, ya hemos citado en el libro de Mateo capítulo 5, bienaventurados los hombres que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Dios promete ejercer justicia a aquellos que han sido ofendidos, que han sido defraudados, que han sido tal vez timados, violentados en nuestro andar, en nuestro peregrinaje a través del mundo. Obviamente, como vuelvo a repetirle, vamos a ser defraudados, nos van a violentar, vamos a ser incluso insultados. Y bueno, a veces oramos a Dios, ¿verdad? Y decimos, Señor, haz justicia. El libro de los Salmos, el salmista David, el rey David, decía que a ver si Dios podía hacer justicia inmediatamente, pero nuestra fe basa también mucho en la palabra de Dios, y si Dios dice
que en algún determinado momento Él es un Dios de retribución. Vamos a leerlo en Primera de Tesalonicenses, cuando dice que Dios mismo se muestra como un Dios de paga, como un Dios que dará el pago, como un Dios que retribuye el accionar de cada ser humano. Vamos a la siguiente pregunta, por favor, mientras buscamos la cita. Ok, esa ha sido la última pregunta. Nos dice la producción y estamos finalizando nuestro programa el día de hoy. Espero que haya sido de mucha bendición para su vida. Es ABN Radio, este es el programa Nacido con Propósito. Hemos tocado el tema, la cultura de la venganza impuesta por los medios de comunicación, impuesta por el cine mayormente. Nosotros tenemos, no sé si tiene la producción esa parte, hay un video de una serie muy antigua, usted lo puede ver, de repente más adelante podemos colgarlo en Facebook, en nuestro Facebook. Yo creo que las personas que tienen 50, 60 años pueden ver, oír de repente el nombre de la serie que le voy a dar y ubicarla, reconocerla. Se llama Bonanza. En esta parte, hay un fragmento de un episodio de esta reconocida serie, el cual está en el contexto de los estados americanos, cuando todavía estaban los vaqueros. Esta reconocida serie, Bonanza, hay un episodio donde justamente habla de la venganza. Justamente el argumento de este episodio nos habla de un asesinato al padre de un niño mexicano, perpetrado por una banda de delincuentes por el simple hecho de no esperar un turno en una peluquería. Este hombre muere dentro del local y el niño, el adolescente, al ver a su padre muerto, quiere cobrar venganza. Los hombres, los asesinos, van a la cárcel y a través de una argucia legal de un abogado en la corte en esos tiempos, logran salir inimputables de ese delito a través de una argucia legal. El niño, obviamente, indignado al ver gran injusticia, que su padre pues no tendrá después de muerto una reivindicación, ¿verdad? Y que los asesinos de su padre no están pagando como debería pagar, pues él desea, anhela, ansía dentro de su corazón cobrar venganza. Y hay una parte en este episodio de esta serie Bonanza donde se cita la Biblia. Se cita la Biblia. Se advoca a la Biblia. Se invoca, perdón, a la Biblia. Justamente prohibiendo la venganza. Y eso, la verdad, cuando yo vi, lamentablemente la producción no puede pasar ese extracto del episodio. Para mí, la verdad, eso dice mucho en la cultura en ese entonces, 1950, 60, donde se emitía esta serie llamada Bonanza, los valores que predominaban en la sociedad. Y que se citaba la Biblia, se citaba al Dios de la Biblia y se citaban los valores. Desde la emisión de esta serie hasta nuestros días, y le hago un llamado a los padres de familia que nos están sintonizando, ha corrido mucha agua debajo del puente. El cine en sí ha evolucionado, los valores han sido mermados. Y ahora tenemos paradigmas incluso de directores, de películas, arquetipos que funcionan en nuestra sociedad. Como lo es el caso de Quentin Tarantino. No sé si podemos pasar algunas imágenes de Quentin Tarantino y algunas de sus películas como Tiempos Violentos,
algunas películas de este afamado director americano, multipremiado, Quentin Tarantino, que tienen pues sus películas como Bastardo sin Gloria, Érase una vez en Hollywood, Tiempos violentos, como ya lo hemos dicho, donde el argumento justamente es la venganza, donde el argumento es justamente retroceder a un evento histórico, buscar justamente, ahí estamos viendo algunas de las películas de este afamado director, es retroceder y buscar algunos asesinos en serie, dictadores como lo es Hitler, y justamente en el argumento de la película cobrar una venganza, asesinando a Hitler, a Bormann, a Goebbels, a Göring, a toda esa plana del nazismo, y el televidente o el cinéfilo que está frente a la pantalla de cine siente, se motiva, genera esa sensación gratificante. Y de una u otra manera la venganza para el ser humano genera ese tipo de sensaciones, genera la satisfacción, lubrica nuestras hormonas de oxitocina, de placer, al ver que alguien se está vengando. Y obviamente cuando uno sale del cine, sale de la platea, sale del recinto en el cual ha sido emitida esta película, pues va a salir satisfecho, va a decir qué película tremenda, deberían darle el Oscar, qué buen director es Quentin Tarantino, y uno va contrastando. Si usted es un adolescente y nos está sintonizando, usted contraste los valores que se fomentaban en 1960 hasta los 2000, justamente con este tipo de películas. Y yo le hago aquí ya para terminar una reflexión, amado amigo, televidente, seguidor de ABN Radio, justamente que meditemos en eso y que fomentemos en nuestra familia esta virtud que poco a poco ha estado yéndose al desmedro, que es el perdón. Sufrir la ofensa, darle perdón a quien que nos ofendió, tal vez nos defraudó. Tal vez esa pareja a quien nosotros amábamos y queríamos y de un momento a otro nos dijo que la relación finalizaba, no lo aceptamos y queremos cobrar cierto tipo de venganza. Se nos olvidó tal vez consultarle al doctor, porque eso también es usual. Tal vez en un momento de relación hemos grabado un encuentro íntimo con nuestra pareja, y una vez que la pareja decide finalizar la relación, pues de una forma de venganza, nosotros o la persona que está siendo defraudada en ese entonces publica el video en las redes sociales en forma de venganza. Entonces este programa tiene este propósito. Amado amigo, esperamos que este tema haya sido de su agrado. Comente, cuéntenos, comuníquese con la producción, comparte esta transmisión, dele like, suscríbase al canal, a nuestras redes sociales que está en YouTube, Facebook, Instagram también. Y con nosotros será hasta la próxima emisión, hasta el próximo martes con otro interesante tema en Nacidos con Propósito. Que Dios le bendiga. Hasta la próxima oportunidad. Muchas gracias. Dios le bendiga.